es el monoteísmo? El monoteísmo es la creencia que sostiene únicamente la existencia y veneración de un solo Dios. Esto excluye la adoración a cualquier otra deidad que esté asociada al politeísmo. Entonces, en este contexto podemos diferenciar el monoteísmo de la monolatría. La monolatría es una variante del politeísmo y esta reconoce la existencia de múltiples dioses, pero aboga por la adoración exclusiva de uno. Y también se va a diferenciar del enoteísmo, que profesa la adoración a un único Dios sin negar la posible existencia de otras deidades. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver lo que son unas eh, derivaciones del teísmo. Entonces, ¿qué es el teísmo? Significado de esta palabra, teísmo. Un momento por acá. El teísmo es la creencia o es la posición filosófica que sostiene la existencia de al menos un Dios o ser supremo que tiene interés, influencia o control sobre el universo y la vida de las personas. Los teístas creen en la existencia de un ser divino al que se le atribuyen características como omnipotencia, omnisciencia y benevolencia. ¿Listo? Entonces, los cinco que estamos viendo allí son las derivaciones que se da de esta creencia teísta. El panteísmo, el politeísmo y el triteísmo, dualismo y monoteísmo son derivaciones teístas. Todas estas creen en un dios o en varios dioses a los cuales les adjudican poderes sobrenaturales, características como lo nombramos omnipotentes, omniscientes, son benevolentes, todopoderosos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cada una de ellas. El panteísmo es la creencia que afirma que Dios es todo, que todas las cosas son parte de Dios. Entonces, afirma que la tierra, que el sol, las estrellas, etcétera, son Dios. Y como dice allí la diapositiva, sostiene la creencia de que Dios es la totalidad, ya que todas las cosas forman parte de la divinidad y todas estas cosas, como son la tierra, el sol, las estrellas, son consideradas como una manifestación de lo divino. Entonces, el panteísmo afirma que todo es Dios, todo puede ser Dios, porque Dios es la totalidad de todas las cosas. ¿Listo? El politeísmo. El politeísmo postula la existencia de múltiples dioses, cada uno sujeto a adoración. Un ejemplo ilustrativo proviene de las creencias de los romanos, de los griegos y por supuesto los hindúes, de los cuales allí en pantalla está la referencia de unas de sus múltiples deidades que tienen allá en este país. Entonces, el politeísmo es la creencia en varios dioses. Si usted mira a los romanos tenían unos dioses, los griegos tenían unos dioses. Digamos, en películas como Furia de Titanes aparece esa manifestación de los dioses de ellos, como Zeus, como Ares, como Hades, como Poseidón, Afrodita, entre otros muchos dioses que tenían los griegos. Y cada uno de ellos, pues, exigía una adoración, una veneración. No era una unidad de ellos, sino que cada uno tenía una singularidad y cada uno de ellos, perdón, recibía una adoración. Entonces, otra derivación del teísmo es el triteísmo. El triteísmo introduce la distinción real de personas, perjudicando la unidad esencial de Dios. En esta perspectiva, Dios no solo se compone de tres personas distintas, sino también de tres esencias o naturalezas, dando lugar a tres divinidades. Entonces usted va a decir, el triteísmo es lo que los trinitarios creen, y no, no es lo mismo. La diferencia está en lo siguiente, en el aspecto trinitario, Dios se compone de tres personas. Esas personas son distintas, pero las personas tienen la misma esencia y la misma naturaleza, por lo cual no hay tres divinidades. Esa es la diferencia entre el triteísmo y el trinitarismo, que ellos postulan tres esencias o naturalezas distintas en las personas que conforman la Trinidad y eso da lugar a tres divinidades. ¿Listo? El binarianismo, o más conocido por nosotros como el dualismo, este defiende la idea de que Dios consiste en dos personas, es decir, solamente hay dos dioses.
En un ejemplo, si tomaríamos el cristianismo, sacaríamos al Espíritu Santo, un ejemplo, y diríamos que el Padre es un Dios y el Hijo es un Dios. Entonces, esto cree el dualismo, de que existen dos personas en Dios. Y el monoteísmo. El monoteísmo viene del vocablo griego monos, que significa único, y se me adelantó un poco, significa único, y teos, que significa Dios. Entonces, el monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Se afirma que las grandes religiones monoteístas son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¿Listo? Entonces, en lo que tenemos en pantalla es lo siguiente. El monoteísmo es una doctrina religiosa que sostiene la creencia en la existencia de un único Dios supremo, la deidad única y suprema que es la fuente y la causa última de todo lo que existe. En el monoteísmo se reconoce a este único Dios como la entidad suprema, trascendente, omnipotente, omnisciente y omnipresente, que gobierna y sustenta el universo. Esta creencia excluye la adoración y reconocimiento de otros dioses o deidades. Las principales religiones, como lo acabé de mencionar, son el judaísmo, el cristianismo y el islam, que comparten la creencia en un Dios único y soberano. Ahora bien, dentro de este cristianismo, como bien lo dice acá esta cartilla, dentro del cristianismo hay dos corrientes. Pueden haber más, pero pues estas son como las principales. Entre los cristianos, algunos creen en un Dios único, pero compuesto por tres personas, que es el caso de los que profesan la creencia de la Trinidad. Y por el otro lado estamos los que creemos en un Dios único, absoluto e indivisible, que no está compuesto por nada porque es absoluto e indivisible y que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó en carne. Esa es la creencia que nosotros como unicitarios y como pentecostales del nombre tenemos acerca de esta creencia del monoteísmo. Entonces está el Islam, está el judaísmo y está el cristianismo, pero dentro del cristianismo hay dos corrientes, la Trinidad y la unicidad. La Trinidad dice que hay un único Dios, la unicidad dice que hay un único Dios, pero la Trinidad dice que ese único Dios está dividido en tres personas. En cambio, los unicitarios creemos que no hay divisiones en Dios, sino que Él es único, soberano, absoluto e indivisible. ¿Listo? Ahora vamos a ver algunas eh, postulados antiteístas. Entonces, el antiteísmo viene del griego anti, que significa contra, y teos, que significa Dios. Se refiere a aquellos que adoptan una postura filosófica más allá del ateísmo. El antiteísmo no solo implica la negación de la existencia de Dios, sino que también promueve la oposición activa a esta idea religiosa. Entonces, desde esa perspectiva, podemos definir el ateísmo como la doctrina que niega la existencia de Dios. Se considera una expresión más moderada hacia el rechazo religioso. ¿Listo? Entonces, eh, el teísmo es la creencia o posición filosófica que sostiene que existe un Dios. El antiteísmo va más allá del ateísmo, ya que no solo niega la existencia de dioses, sino que también promueve activamente la oposición a la idea misma de Dios. Entonces, una diferencia entre el teísmo es el siguiente. Afirma la existencia de dioses o deidades, mientras que el antiteísmo niega esta existencia y además se opone activamente a la idea de la divinidad. El teísmo puede manifestarse en diversas formas, monoteísmo, politeísmo, mientras que el antiteísmo se centra en la negación y oposición a todas las formas de creencias en dioses. Son algunas diferencias. Entonces, perdón, del antiteísmo se derivan algunas corrientes también, como son las siguientes. El ateísmo es la oposición o doctrina que niega o carece de creencia en la existencia de deidades o dioses. En términos simples, los ateos no aceptan la existencia de un ser supremo o divinidad. Está el agnosticismo. Es una posición filosófica que sostiene que la existencia de Dios o de lo divino es desconocida o incognoscible.
Los agnósticos afirman que no es posible conocer con certeza si Dios existe o no, y por lo tanto suspenden su juicio sobre esta cuestión. El materialismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad y la existencia están fundamentalmente compuestas por materia y que todos los fenómenos y eventos, incluida la mente y la conciencia, se pueden explicar en términos de interacciones materiales. Y está por último el escepticismo, que se caracteriza por la duda y la suspensión del juicio frente a afirmaciones o creencias, especialmente aquellas que se consideran dogmáticas o carecen de evidencia sólida. Y ahora pues vamos a ver algunos conceptos de algunos pueblos acerca de Dios. ¿Qué creían estos pueblos? Para los egipcios, ¿quién era Dios? Para los babilonios, ¿quién era Dios? Para los chinos, ¿quién era Dios? Para los romanos, ¿quién era Dios? Entonces vamos a verlo aquí. Para los egipcios, ellos tenían una amplia variedad de dioses y diosas. Si alguna vez se han visto Dioses de Egipto, que es una película, allí nombran a muchos de estos dioses que voy a decir a continuación. Algunos de los dioses más prominentes incluían a Ra, que era dios del sol, Amón, dios supremo, Osiris, dios de la vida después de la muerte, Isis, diosa de la maternidad, y Horus, dios del cielo y de los faraones. Los egipcios practicaban el politeísmo, atribuían a cada dios dominio sobre aspectos específicos de la vida y la naturaleza. Hay un libro muy bonito, creo lo tengo acá. Este libro es de Erwin Lubser, que se llama Acercándose cada vez más a Dios. Este libro trata sobre eh, ese desarrollo que tuvo Moisés, desde sus inicios hasta la gran misión que le encomendó Dios para liberar al pueblo de Israel. Allí se nombra que cada una de las plagas que Dios desata sobre los egipcios, la desata, digamos, si Dios convierte el Nilo en sangre, está atacando directamente a ese Dios que gobernaba el Nilo y que era el Dios de la fertilidad y que protegía todo. Pero no fue capaz de sostenerse contra Dios, porque el Dios supremo es el Dios de los dioses. Entonces, yo le recomiendo mucho ese libro. Allí cada una de las plagas está bien explicada sobre cómo Dios humilló a los dioses egipcios a través de cada una de las plagas que les envió. Entonces, en la clasificación que teníamos acerca del teísmo, del politeísmo, panteísmo, monoteísmo, podemos clasificar a los egipcios como politeístas, ya que ellos atribuían a cada dios dominio sobre aspectos específicos de la vida y la naturaleza. Es decir, ellos no tenían un solo dios, sino que tenían muchos. Los babilonios, en este pues es muy conocido por el profeta Daniel. Entonces los babilonios tenían una variedad de dioses también. Bel, conocido como Marduk, era considerado el dios supremo de los babilonios. Atribuían poderes divinos a fenómenos naturales y eventos cósmicos, y la adoración de dioses estaba integrada en su vida cotidiana. Así que los babilonios también eran politeístas. Nosotros vemos en el libro de Daniel a cada uno de ellos, de los que estuvieron allí, les colocaron un nombre relacionado con los dioses. El nombre de Daniel tiene un significado y el de los otros también tiene un significado que va dirigido a esas deidades babilónicas. Los chinos taoístas seguían las enseñanzas del Tao, que es una fuerza cósmica que fluye a través de todo. Adoraban a Jade, que era, según ellos, el emperador celestial, y buscaban armonizar con el Tao a través de prácticas como la meditación y la alquimia interna. Así que también eran politeístas. Los romanos, los romanos y politeístas, ¿para dónde más? Esta religión romana se basaba en la adoración de numerosos dioses y diosas. Digamos, nosotros podemos ver eh, que los nombres de los planetas en la actualidad prácticamente eran los nombres que se les atribuían a las deidades romanas. Digamos, Júpiter es un planeta y para los romanos Júpiter era el dios del cielo.
Saturno, que es otro planeta, para los romanos era el dios de la agricultura. Venus, la diosa del amor, y Marte, dios de la guerra. Los romanos tomaron estas deidades también porque los poderes que tienen cada uno de ellos son muy similares a los que tenían los griegos, porque eso hacían los romanos. Cuando conquistaban una población, un pueblo, lo que hacían básicamente era sincretizar eh, todas esas religiones y traían y adoptaban muchas de esos nombres. Digamos, Júpiter, que vemos allí, que es el dios del cielo, abiertamente es Zeus, que es para los griegos. Marte, que es el dios de la guerra, para los griegos es Ares, el dios de la guerra. Entonces los romanos también eran abiertamente politeístas. ¿Listo? Entonces, yo creo que nos podemos dar por terminado esta enseñanza muy básica. Entonces, el monoteísmo es la creencia en un único Dios. Y no solamente los judíos tienen esa creencia, sino que también las tres principales religiones del mundo, como lo son el Islam, con Alá, el judaísmo, con Jehová y el cristianismo, comparten la creencia central en un Dios único y soberano. Pero también queda claro que dentro del cristianismo hay dos corrientes, la Trinidad y la unicidad y que éstas se diferencian, aunque las dos afirman creer en un Dios único, la Trinidad y la unicidad se diferencian en que la Trinidad afirma que hay un Dios único, pero que está compuesto por tres personas que tienen la misma naturaleza y la misma sustancia. ¿Listo? Cambio para la unicidad, se cree en un Dios único, soberano e indivisible que no está compuesto por nadie, sino que Él es absoluto. Entonces, no siendo más, les agradezco su atención para esta pequeña enseñanza. Les invito a que busquen y amplíen sobre el tema. Recuerde, no se deben quedar solamente con lo que escuchen, sino que también deben ustedes tomar ese conocimiento y someterlo a prueba para ver si es cierto. A veces uno se puede equivocar, en una diapositiva de estas puede colocar algo que no es, pero ustedes como son atentos y tienen ese espíritu para discernir, para escudriñar, pueden hacerlo caer en cuenta de un error que uno ha cometido. Entonces, les agradezco para que estén pendientes pues de esta página del grupo. No siendo más por el momento, yo les invito a que estén pendientes de las páginas y nos sigan en todas nuestras redes sociales y que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo pues sean fluyendo a través de las redes sociales, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga poderosamente y hasta la próxima, hermanos amados.